La mansión engañosa. Caía la noche en el momento en que llegaban al pie de la montaña. Todos pensaban en lo afortunados que habían sido de que Taichi descubriera la casa en el bosque. Los niños estaban cansados e incluso sus Digimon, que nunca parecían quedarse sin energía siempre y cuando hubiese suficiente comida, se desvanecían luego de evolucionar. Al llegar a la casa, encontraron más conveniente decir que se trataba de una mansión o un pequeño castillo, una casa de ladrillos al estilo europeo con 3 pisos de altura, sacada de una película. Desde afuera y mirando hacia arriba, incluso las ventanas en el piso del ático parecían tener habitaciones. Abriendo la pesada puerta, entraron a un gran pasillo iluminado por una magnífica lámpara de araña. Eso era de esperar, pero lo que los sorprendió y les hizo correr incansablemente hacia el comedor fue el olor a una deliciosa comida. Después de comer barbacoa medio cocida y lavar frutas todos los días, la comida recién preparada los sorprendió. La mesa estaba llena de platos que, sin lugar a dudas, fueron sacados de una película. Había incluso un baño al aire libre con abundante agua caliente. El baño público en la casa era el único espacio que no encajaba en su arquitectura occidental, haciendo volver a Kouziro a su teoría del parque temático. Lo más desconcertante era que, a pesar de todos los preparativos que había en su cálida recepción, no había ninguna figura humana a la vista. Sin embargo, los niños no tenían tiempo para preocuparse por eso. Luego de llenar sus estómagos con comida parecida a la que acostumbraban, se dirigieron a los baños para quitarse la suciedad y la arena aferrada a las raíces de sus cabellos. Había 8 camas en total en la gran habitación del tercer piso. Las sábanas eran suaves y limpias, como si estuviesen recién lavadas, y las camas eran lo suficientemente espaciosas como para que pudieran dormir junto a sus Digimon. Era la primera vez desde que los 7 niños llegaron que se sentían completamente satisfechos. Durante un tiempo, luego de que se zambulleran bajo las sábanas, continuaron con sus alegres conversaciones. Me pregunto qué estarán haciendo mamá y papá. Con las palabras de Mimi, la ansiedad de todos regresó. Ha pasado una semana, ¿no? Desde que hemos llegado aquí, susurró Taichi. Me pregunto si realmente saben que estamos aquí, dijo Sora, como si buscara reconfirmar lo que Kouziro había especulado anteriormente. Bueno, no podemos estar seguro de eso, dijo Kouziro. Después de todo, este lugar es... Yamato hizo un ruido fuerte mientras se zambullía bajo las sábanas, interrumpiendo las palabras de Kouziro. Aunque hablemos de eso ahora, no resolveremos nada. Podemos especular por el cansancio, pero no podemos averiguar qué están haciendo nuestros padres o dónde nos encontramos. En lugar de preocuparnos por eso, hay que dormir para estar bien descansados para mañana. Sí, estoy de acuerdo, dijo Kouziro mientras se quitaba los anteojos y los colocaba sobre la mesa al lado de la cama. Ni Gomamon ni los otros Digimon, que reían alegremente, pudieron romper el profundo silencio. «Mamá». Todos escucharon a Takeru murmurar bajo su almohada. Incluso podría estar llorando. Con esa sola palabra, todos se callaron y se cubrieron silenciosamente con las sábanas. Taichi se dio cuenta de algo. Yamato sabía que Takeru se pondría triste cuando comenzaran a hablar de sus padres, por lo que intentó evitar que continuaran con el tema. Mientras Taichi miraba al dúo de rubios durmiendo en camas separadas a su lado, pensó en el momento en que habían llegado al campamento. Al principio no sabía que eran hermanos. Por el tiempo que lo conocía, Taichi siempre había creído que Yamato era hijo único. Fue después de haber llegado a la isla que descubrió que el niño era el hermano menor de Yamato. Fue incluso más tarde que se enteró de que sus padres se habían divorciado y que vivían en lugares diferentes. Justo después de que Yamato se lo contara, Takeru fue atacado por un Digimon dragón, y Yamato arriesgó su vida para salvarlo, actuando mucho más imprudente de lo que normalmente se hubiese esperado de él, poniéndose en peligro en su lugar. En ese momento Gabumon, que ahora dormía acurrucado junto a Yamato con su pellet de piel, se transformó, quiero decir, evolucionó a un gran lobo y... Espera un minuto. Creo haberle preguntado alguna vez a alguien si Yamato tenía hermanos, pero evadió la pregunta. ¿Fue Sora? Mientras intentaba recordarlo, Taichi sintió que sus párpados se cerraban y sentía más y más sueño. Pudo sentirse dormitar, cuando de repente se despertó sobresaltado por una voz. Taichi, Agumon le susurró. Tengo que ir al baño. Tuvieron que bajar las escaleras para llegar a los cuartos de baño en el segundo piso. Taichi esperó impacientemente a que Agumon hiciera sus necesidades, parado en el pasillo de afuera conectado a un vestíbulo grande.
Era extraño que los únicos baños se encontraran ubicados en esa gran mansión, pero Taichi estaba mucho más preocupado por otras cosas en ese momento. Caray, al menos puede ir al baño solo, rezongó y miró hacia abajo en dirección al vestíbulo. Una gran luna brillaba allí afuera, su luz se filtraba por las ventanas y acababa en una pintura colgada al final del vestíbulo. Taichi notó que algo era diferente desde que habían llegado por la tarde. ¿No se supone que hay una pintura de un ángel allí? En el interior del marco, que era bañado por la luz pálida, había una pintura de un ángel arrodillado frente a algo como si estuviese ofreciendo una oración. Recordó que Takeru y Patamon, que fueron los primeros en verla, dijeron que era una imagen muy bonita y se quedaron contemplándola durante un largo tiempo. Pero ahora la pintura es brea negra. Nada había dibujado en el lienzo enmarcado. Aunque la luz lo iluminaba, se volvió más oscuro mientras una gigantesca mano salía de su interior, excavando un perfecto agujero. Intentó inclinarse sobre la barandilla del pasillo para ver mejor, pero retrocedió rápidamente alarmado. La barandilla había hecho un crujido desagradable con su peso, a pesar de ser madera gruesa y parecer robusta. ¿Por qué crujiría como si? Pero no, ahora la barandilla se desmoronaba como si estuviera podrida. Con sus ojos acostumbrados a la oscuridad, Taichi miró a su alrededor para descubrir que toda la mansión se deshacía. Cuando la luz del sol de la tarde la iluminaba, todo parecía brillar, pero ahora todo estaba cubierto de polvo. Incluso pudo ver las pisadas que habían dejado. Era como si cientos de años habían pasado desde que entraron al dormitorio. Esto es, habían visto un montón de cosas extrañas desde que llegaron a la isla, pero nunca algo como esto. Fue entonces que una voz resonó en alguna parte dentro de la oscura mansión. Parece que te has dado cuenta. La voz sonaba como si viniese de muy lejos, pero al mismo tiempo, Taichi sintió que le susurraba al oído. En la profunda tranquilidad de la mansión, solo pudo sentir maldad filtrándose. Si la oscuridad tenía una voz, seguramente tendría una voz como esa. Si hubieses dormido plácidamente, habrías muerto sin saberlo. ¿Quién anda ahí?, gritó Taichi. La oscuridad no dio ninguna respuesta. En cambio, se oyó la voz de Agumon desde el interior del baño. Taichi. Se oyó el ruido de un golpe resonando en el pasillo. Agumon había golpeado la puerta gruesa con un ruido sordo, y su cuerpo salió volando por el pasillo. En el interior, Taichi pudo ver la sombra de una figura humana. ¡Güey! Era el demonio verde con el que se toparon en la montaña Mugen. Dando su garrote un ligero golpe, hizo añicos la pesada puerta del baño. Agumon, llamó Taichi. ¿Su pequeño cuerpo fue golpeado por ese garrote? Evoluciona, Agumon, extendió su digivice, pero este no reaccionó. Taichi, no puedo, no siento ninguna fuerza. El demonio verde ahora estaba parado frente a sus ojos. Taichi no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero tomó una decisión rápida. Tenía que regresar con sus amigos. Cargando a Agumon en brazos, se volvió para correr pero se detuvo de inmediato. Debajo de sus pasos se extendía una sólida e inquebrantable sombra. Era Leomon. Los niños elegidos deben morir. Leomon desenvainó su espada. Taichi y Agumon se separaron a ambos lados del pasillo. ¿Por qué no puedes evolucionar, Agumon? No hice nada cuando fui al baño. Es raro. Como si no hubiese comido nada. Pero comiste demasiado. La voz dentro de la oscuridad volvió a hablar. Todo era una ilusión. Había planeado por lo menos ponerlos a dormir antes de exterminarlos. Sonaba como si viniera desde el extremo opuesto del otro pasillo que se conectaba con el vestíbulo. Justo cuando Taichi volvía a echar un vistazo más agudo al oscuro salón, la oscuridad habló. El sueño se acabó. Dicho lo cual, el techo, las paredes y el piso de la mansión se rompieron en 1000 pedazos. Taichi pudo ver el cielo de la noche, el bosque y la montaña Mugen a su alrededor. La mansión que alguna vez se veía tan reluciente, ahora parecía que había sido destruida hace más de cientos de años. Ni una parte de ella quedó en perfecto estado. Taichi estaba parado en las ruinas del pasillo. No tardó Taichi en darse cuenta que su estómago se quejaba y su cuerpo volvía a estar sucio. La comida y los baños debieron haber sido una ilusión como la mansión. No era de extrañar que Agumon no pudiese evolucionar después de todo. No tenía las energías suficientes.
El pasillo desde donde había llegado la voz solo tenía la mayor parte de la barandilla izquierda colgada en un equilibrio peligroso. Con un bosque iluminado por la luna a su espalda, una sombra en forma humana se posó sobre la barandilla. ¿Quién eres tú? Taichi lo fulminó con la mirada. La sombra parecía como si estuviese convirtiendo todo en negro. Lo que dejó en claro que la sombra no era humana fueron sus brazos cruzados extremadamente largos y las alas de murciélago que brotaban de su espalda. Su boca se abrió por debajo de su máscara negra y habló. Mi nombre es Devimon, a quien le fue confiado el poder de las tinieblas. Lentamente, desdobló sus brazos y los extendió hacia arriba. Taichi pudo escuchar gritos provenientes de la habitación. Con un jadeo, se volvió para ver las camas volando por los aires sobre su cabeza. Yamato y los demás se despertaron por un extraño sonido que nunca habían oído antes. Cuando se dieron cuenta que el techo y las paredes de la mansión estaban desapareciendo, un cielo estrellado aparecía frente a sus ojos. Al intentar bajarse de las camas, vieron que el suelo estaba lleno de agujeros. Un paso en falso y romperían el suelo, pudiendo caer desde 3 pisos de altura. Mientras se preguntaban qué hacer, las camas repentinamente se elevaron por los aires. Mientras se sujetaban a los postes de la cama, éstas se inclinaron diagonalmente y adoptaron una posición extraña. Era como si estuvieran en una montaña rusa sin cinturones de seguridad y tuviesen que utilizar todas sus fuerzas para resistir el sacudón. ¡Takeru!, gritó Yamato mientras trataba de identificar el movimiento brusco de la cama en la que se encontraba su hermano. Takeru se aferraba a su cama con todas sus fuerzas. Estoy bien, hermano. Incluso Patamon, con la capacidad de volar, parecía impotente ante la velocidad de la cama. Él también estaba agarrado para salvar su vida. ¿Por qué no pueden evolucionar? Oyeron a Sora gritar. Por debajo, podían ver los restos de la mansión donde habían estado durmiendo pacíficamente solo unos minutos antes. En una parte del pasillo estaba el demonio verde, Leomon y un desconocido demonio negro rodeando a Taichi y a Agumon. Leomon se acercaba a Taichi con su espada levantada a la altura de su cabeza. No había nada que los otros niños pudieran hacer por ellos. Taichi. Justo cuando parecía que Taichi iba a ser rebanado en pedazos, algo sucedió. Yamato vio una repentina luz deslumbrante atravesar la oscuridad, pero no pudo decir que provenía del dispositivo de Taichi. Lo siguiente que ocurrió fue que Leomon se detuvo cuando la luz lo alcanzó. La espada que sostenía en su mano se detuvo a medio camino y comenzó a sacudir su cabeza como si estuviera intentando deshacerse de algo. Algo negro se desprendió de su espalda. Es un engrane. Es justo lo que pensé. Leomon estaba siendo controlado por el engrane negro, gritó Gabumon. Yamato aún no podía creer cómo algo tan simple como eso había regresado a Leomon a la normalidad. Pero cuando la luz se apagó, Leomon se enfrentó a la sombra negra que parecía un demonio. Con su mano derecha, la que no sostenía la espada, apuntó hacia él, adoptando una postura de lucha, y dio un golpe de puño al aire con un fuerte grito. De su puño salió disparada una masa ardiente de aire caliente con forma de cabeza de león, directo hacia el demonio con un rugido feroz. El demonio desplegó sus alas y voló para esquivarlo. La barandilla en la que estaba parado se desintegró junto con el pasillo que lo conectaba. Las camas voladoras abruptamente se enderezaron como si alguien hubiese perdido su control y comenzaron a desplazarse suavemente por el aire. Las 8 camas se separaron en direcciones diferentes. La cama de Takeru voló lejos de la vista de Yamato. Una de las 2 camas vacías caía en picada repentinamente, como si hubiese perdido el rumbo. Por el rabillo del ojo, Yamato vio que iba directo hacia Taichi, y justo cuando creía que iba a pasar de largo, Leomon agarró a Taichi y a Agumon y los lanzó a la cama. Sin perder altura, la cama continuó cayendo hacia el nivel del agua. Leomon salvó a Taichi. Eso fue lo último que Yamato alcanzó a ver. No supo el resultado de la batalla entre Leomon, el demonio verde y ese demonio negro. Las camas de los niños continuaron volando por el cielo de la noche hasta que finalmente cayeron en áreas separadas de la isla.